Hola, soy María Reina, creadora de Naima, Tarot, Arte y Crecimiento, y os dejo este vídeo para compartir un poco brevemente quién soy y cuál es mi historia con el tarot. Mi historia con el tarot realmente comienza desde que soy muy pequeña. En general, en mi familia, por supuesto no toda, pero una gran parte, una parte importante para mí, desde luego, se han tenido un contacto con todo lo que es espiritual desde un aspecto muy cotidiano, ¿no? Desde una integración con la vida diaria y con la vida tangible muy cercana. Así que para mí todo lo que tenía que ver con algo más allá de lo que se palpa ha sido, como digo, pues muy cercano, ¿no? Muy normalizado realmente. Y por lo tanto no me ha sido extraño ni me ha sido menospreciado o apartado. Todo lo que digamos, como envuelve un poco también este mundo del tarot. Yo recuerdo de pequeña estar en una sesión de tarot, repito, muy normalizado, con nada que, aunque fueran dentro de sus ritos, ¿no? Y dentro de una, digamos, una extra cotidianidad en el sentido de velas, inciensos, imágenes de vírgenes, santos, bueno, no que parece como muy estrambótico, pero realmente era como, formaba como parte de un rito, de un ritual de conexión con otras dimensiones, con otras realidades, con otra cosa, ¿vale? Eh, Recuerdo perfectamente varias sesiones y acercamientos, como os decía, con estas láminas que a mí me generaban mucha extrañeza y mucho asombro y mucha curiosidad, ¿no? Desde la visión de la niña. No fue realmente hasta los 18 años, si no mal recuerdo, cuando estaba en la universidad, cuando comencé a acercarme yo de forma activa a lo que es aprender lo que es la interpretación del tarot. Tenía un momento un poco complicado y a nivel personal y bueno, de repente recordé que esta herramienta había estado presente a nivel familiar de alguna manera y que había servido de mucha ayuda y yo confiaba perfectamente, vamos, confiaba plenamente en en, en esa transmisión de conocimiento, de información que podía aportarme el tarot y quise acercarme a él directamente desde un aspecto autodidacta y sobre todo de que yo pudiera realmente hacer eso, me acerqué al tarot desde un lugar en el que yo pudiera entender ese lenguaje para poder ver hacia mí misma qué ocurría, ¿no? Justamente. Y bueno, a través de diferentes foros y demás que había de esoterismo que recuerdo, pues empecé a acercarme a personas que tenían estas mismas inquietudes y a través de internet, pues me empezaban a compartir información, referencias, estuve trasteando y bueno, pues yo leía por ahí que necesitaba que la primera baraja te la regalaran, leyendo un montón de ritos y de mitos sobre el tarot y hice que mi madre me comprara por favor una primera baraja, porque tenía que ser un regalo que me lo comprara ella, ¿no? Así que nos fuimos a una tienda grande en la que vendían también tarots y me compró el primero, ¿no? Me lo regaló ella. Así que empecé a trastear con el tarot, bueno, pues con mucho interés, ¿no? Desde para aprender simplemente cómo funcionaba esto. Como os digo, cuando yo estaba en la universidad, que era un momento complicado para mí, justamente ocurrió todo esto de la crisis, ¿no? Y, y tuve que seguir buscándome un poco la vida, pues como tantas personas, para poder seguir estudiando o para poder seguir estando, ¿no? Y sobreviviendo, y bueno, cada cual desde su posición y desde sus circunstancias, ¿no? Y en la mía, yo como para poder cubrir algunas de mis gastos, estando en una ciudad afuera, con el alquiler, los gastos, etcétera,
pues ya que trasteaba bastante con el tarot y parecía que en la práctica se me iba dando bien, empecé como un poco a utilizarlo, bueno, pues para poder ayudar a otras personas, ¿no? A hacer lecturas. Y empecé, digamos, como no lo tomaba como algo profesional, sino más bien como un poco un trueque, ¿no? Era algo como un nivel muy simbólico, prácticamente como un donativo prácticamente, ¿no? Para poder, digamos, como cubrir ciertos gastos y demás. Y de hecho, justamente yo vivía en Zaragoza mientras estudiaba y justamente allí de repente también encontré un bar en el que buscaban personas para leer el tarot y bueno, pues empecé también ahí a leerle el tarot en una cafetería a personas que se acercaban y que tenían curiosidad por conocer y por saber, ¿no? Siempre he tenido una relación un poco, si soy honesta, de amor-odio con el tarot, porque realmente fuera de determinados círculos sabemos que está muy mal visto. Es decir, que tiene muy mala prensa, también por muchas veces ¿no? Como esto de charlatanería y de estafa y bueno, de que estamos un poco más de la cabeza y de que estos son pamplinas, básicamente. Y justamente en una edad difícil para mí, ¿no? Creo que para todas, ¿no? De 18, 19, bueno, en el que también se siguen construyendo nuestra identidad y hay mucho ego de por medio también, ¿no? De nuestra imagen. Para mí era muy difícil asumir o identificarme con una profesión o con una herramienta en la que se estuviera todo el tiempo rechazando, ninguneando y de hecho además fuera como infravalorada, ¿no? Muchísimo. Por lo cual a mí me fascinaba y me fascina a día de hoy, obviamente, por eso estoy aquí, el tarot como herramienta y demás, pero había cierta reserva a la hora de compartir abiertamente qué es lo que yo hacía, ¿no? Para mí mi foco era algo como transitorio para poder pagar mis gastos y poder centrarme en volver a la universidad. Y por tanto, no quería identificarme con el tarot, propiamente dicho, y era como, por eso digo que es como un poco amor-odio, porque a la vez que me fascinaba, me alucinaba y me parecía una parte importantísima y que me interesaba muchísimo, no quería afianzarme ahí, ¿no? La cuestión es que por circunstancias vitales se alargó más la situación. Obviamente este tema de crisis financiera fue más allá de una cosa puntual, ¿no? Obviamente. Y por tanto, mi vuelta a estudiar y a regresar y a poder encauzar de nuevo donde me quedé en ese pause fue más compleja de lo que en un principio parecía. Y por lo tanto, empecé a seguir, bueno, pues cada vez se fue haciendo como un poco más profesión lo que es el tarot, ¿no? Primero con gabinetes externos, es decir, trabajando con gabinetes, y me duró muy poquito porque rápidamente vi que no era especialmente lo mío, en mi caso concretamente, no resonaba, y decidí hacerlo por mi cuenta, ¿no? Decidí empezar por mi cuenta, hacerlo desde como yo consideraba, desde mi propia mirada con el tarot, y mientras yo seguía estudiando, y porque siempre no, seguía como revisando y demás, empecé a concentrarme y en centrarme en poder hacerlo desde mí, ¿no? Ya tomarlo realmente como un negocio, como una forma de vida, ¿no? Como una profesión. Y a partir de entonces ya puse toda mi energía en esta profesión, ¿no? Mm, Siempre con esta parte, como os digo, de amor-odio presente. Lo digo porque creo que es importante en mi construcción y mi relación con el tarot, realmente. Así que, bueno, pues con diferentes proyectos al final se fue generando un poco el tarot, ¿no? La cuestión es que poco a poco cada vez se iba haciendo mucho más parte de mí, ocupaba más espacio en mi vida y estaba realmente contenta, es decir, me sentía realmente contenta con lo que estaba realizando, con lo que estaba haciendo. Por momentos, repito, se me quedaba ese run run de volver a retomar estudios que se quedaron pendientes y que parecía que no se habían cerrado esa etapa
y no quería como aferrarme a que yo ya me dedicaba a esto y todo eso seguía estando ahí presente, a la vez que iba, digamos, como haciendo más mi profesión con el tarot, ¿no? Es verdad que se generaba desde un lugar especialmente adivinatorio, es decir, especialmente predictivo, qué va a ocurrir, qué va a suceder, todo esto estaba especialmente latente y presente en mi forma de leer el tarot desde el principio, hasta, o sea, eso fue, el principio, como os digo, fue 2005-2006 aproximadamente, y esto os estoy diciendo ya era 2011, ¿vale? Entonces, cuando ya empecé realmente a hacerlo como profesión. En el que estaba y enfocado ya como con una línea mía personal, ¿no? Una mirada mía personal desde la lectura de tarot. Creé una plataforma web en la que había como intentando como que generar contenidos, como hacer un uso responsable del tarot y que esa mirada que en la que se tacha de charlatanería y del mal uso del tarot se fuera, digamos, por lo menos desde mi parte, haciendo muy responsable de cómo yo utilizo el tarot, desde donde yo lo abordo y con la responsabilidad que conlleva, con el respeto que conlleva para las personas que consultan y haciendo un buen uso, ¿no?, de esta herramienta. Y claro, poco a poco me fui dando cuenta de que se me quedaba un poco corto, es decir, que la lectura adivinatoria, que es fascinante y que tiene una rama y una cuestión alucinante, y que es lo primero que me llama la atención desde pequeñita y con lo que yo me acerco y trabajo y abordo, ¿no? El tarot, empezaba a quedárseme pequeña, pero no por nada, sino porque, o sea, no por una cuestión muy concreta, porque la mayoría de las personas que acudían a una sesión de tarot lo hacían para encontrar una ayuda. O sea, no, más allá de ver qué va a ocurrir, querían una ayuda, querían un apoyo, una guía. Y a mí se me quedaba como muy, por así decirlo, de alguna manera como incompleto, si queréis llamarlo, o que me faltaba algo para poder realmente ayudar a esas personas un poco más, ir un poco más allá. Así que empecé a investigar a través me acerqué un poco más a través de las sincronicidades, de los arquetipos, de la psicología analítica, ¿no? Especialmente desde una perspectiva junguiana. Y empecé a investigar y a indagar desde cómo, cómo realmente se expresa el tarot, cómo funciona esa estructura interna, cómo llegamos a interpretar esos mensajes, cuál es la simbología que hay más allá, y cómo se podía llegar a poder aportar como una ayuda extra, ¿no? Digamos que en esa búsqueda de ir un paso más allá, también encontraba que la gran mayoría de personas que acudían a mi consulta eran mujeres. Son mujeres, de hecho. Este hecho lo subrayo porque para mí supuso un punto de inflexión importante. Em, ¿Por qué? Pues porque yo veía cómo la mayoría de estas personas que acudían a mí, en este caso, como digo, la gran mayoría mujeres, las sesiones o las consultas iban enfocadas y suelen seguir yendo. O sea, quiero decir, hablo en pasado, pero es algo que se extrapola al día de hoy. Pero yéndome al punto en el que que para mí fue un punto, un antes y un después, em, claro, yo me daba cuenta de cómo en las sesiones, la mayoría de las sesiones, digamos que el punto iba con un gran peso en las relaciones sentimentales y que generalmente y en la gran mayoría eran relaciones sentimentales heterosexuales muy tóxicas, en las que había una gran dependencia emocional, en las que había una falta de estima brutal en las mujeres que me consultaban, en la que había mucho sufrimiento, había mucho dolor. Y no os creáis que estoy hablando de cosas súper exageradas, estoy hablando desde las relaciones más inocentes que creáis, ¿no? Desde los más pequeños detalles hasta los grandes, ¿no? A mí me sorprendió y me hizo reflexionar mucho una sesión que tuve en la que una chica
recuerdo que en una sesión, a través de una serie de interpretaciones y de una serie de combinaciones con los arcanos y demás, a mí me preguntaba por un chico, yo veía constantemente como cierta agresión ya un poco o sea, una agresión por parte de esta persona hacia ella, ¿no? Una actitud violenta, digamos como que apareció como una actitud muy violenta, una actitud, digamos, en la que, pues agresiva, como comentaba, ¿no? Al compartirle esto a esta persona, a esta chica, ella me afirmaba que efectivamente era así, que esta persona tenía un carácter muy brusco, que a veces le hablaba muy mal, y que se comportaba mal, o sea, como mal en el sentido bueno, ella me lo decía así, ¿no? Hace tiempo, entonces tampoco tengo ahora mismo, recuerdo esto, porque me decía que a ella le habían leído el tarot muchas veces, obviamente desde un enfoque adivinatorio, yo trabajaba desde ahí sobre todo, aunque llevo haciendo transiciones a algo más evolutivo, hacia el crecimiento, pero era especialmente adivinatorio. Y me decía, bueno, es que a mí me han dicho otras tarotistas, me decía, ¿no? Que él está en mi vida por destino y por tanto eso conlleva el aguantar, ¿no? Y el soportar y aguantar desprecios, maltrato, da igual, porque él estaba ahí por destino. Entonces me generó tal escalofrío, me resultó tan me abrumó tanto que para mí ya yo iba recorriendo un camino de que cada vez, como os digo, iba acercándome más a una función del tarot más hacia el crecimiento, más hacia la toma de conciencia y yo ya iba en estas, ¿no? Y también me iba cuestionando el tema de las lecturas a las que acudían y demás. Pero este fue para mí un punto de inflexión muy importante en el que una vez que finalicé esa sesión, dije, no puedo, se me escapa esto, es decir, me genera, qué gran responsabilidad el cómo nos comunicamos a la hora de realizar una lectura de tarot, el qué información estamos aportando, el cómo estamos acompañando en ese momento de la sesión, porque muchas veces todo lo que decimos para la persona que está enfrente es casi un clavo ardiendo, ¿no? Aunque no queramos que sea así, y por lo tanto la importancia de poder, con nuestras palabras y nuestro apoyo en un momento puntual, ayudar a la persona a tomar cierta conciencia o que se reflexione de una manera muy concreta hacia un bienestar para ella, o lanzarle mandatos y mensajes tan tóxicos como el para esta chica, ¿no? Este que le comentaron. Entonces, tuve mucho más claro que quería un enfoque redirigido, especialmente al crecimiento personal, para ayudar a cualquier persona que se acercara a mí en la medida de mis posibilidades, poder ayudarles a tomar conciencia de su proceso y de cómo empoderarse de alguna manera, hacerse cargo de esto y poder cambiar lo que pudiera o asumir y sobre todo también me importaba mucho paralelamente el tema de trabajar con mujeres, ¿no? Y sobre todo con mujeres que pudieran estar estando en relaciones muy tóxicas o que, bueno, que pudieran estar incluso sufriendo violencia machista, que bueno, que sabemos que la violencia machista por desgracia está en los más pequeños detalles hasta la gran violencia, mmm, grandes violencias, ¿no? De agresión ya física, de sexual, bueno, etc. Entonces, desde el más mínimo indicio de agresión hasta el más grande. Entonces, para mí es muy importante y desde ahí me hice cargo yo también desde mi posición como profesional y empecé a formarme como terapeuta, ¿vale? Porque claro, yo veía que no tenía suficientes herramientas, obviamente. Así que a partir de ahí comencé otra andadura en la que empecé a formarme como terapeuta. Me formé con terapia gestal, con arteterapia humanista, con terapia feminista y transformación social. Es decir, era como de alguna manera, he estado como constantemente poniendo el foco en una lectura hacia el tarot. O sea, primero formación mía personal para yo poder tener herramientas realmente con las que poder acompañar desde el tarot también. O sea, no solamente con el tarot, sino otras herramientas terapéuticas que me ayudaran a sostener estas sesiones y a poder, de alguna manera, que mi lenguaje, que la forma en la que yo transmito esta información, en la forma en la que yo traduzco esta información, sea lo más
digamos, trabajada posible desde mí, limpia de proyecciones, siendo muy consciente con cómo me comunico, de qué manera, etcétera, ¿no? Por supuesto, con un recorrido detrás de psicoterapias propias. Quiero decir, en el que yo llevo un recorrido también personal desde lo terapéutico hacia mí, ¿no? Para también trabajarme yo personalmente, que creo que es algo imprescindible para cualquier persona, ¿no? Y sobre todo cualquier persona que se dedique a acompañar a otras de diferentes maneras. Siempre digo que nunca pretendo, y siempre digo que el tarot como tal no es una terapia, pero sí que nos ayuda a ver una información muy importante en el momento presente y nos puede ayudar a tomar conciencia, ¿no? No voy a entrar ahora hablaré de ello en otros vídeos, pero ahora mismo simplemente era como mi historia con el tarot y poco a poco, como decía, he ido explorando, indagando, estudiando, formándome cada vez más para que esto pueda ser, digamos, como que la ayuda que yo ofrezca desde mi posición, desde mi mirada con el tarot y desde mi posición, justamente se haya ido convirtiendo poco a poco en una sesión y en una forma de abordarlo hacia el crecimiento personal. Por eso me ha costado mucho autodefinirme dentro del tarot y de lo que yo hago, como que no encontraba exactamente muy bien qué es lo que yo estoy haciendo con el tarot. Pero podríamos decir que es lo que más o menos he ido consiguiendo por de alguna manera definir. Utilizo el tarot de forma terapéutica, esto es hacia el crecimiento personal como una herramienta de autoconocimiento. Yo guío como un espejo, ¿vale? A través de el tarot, ¿no? Con una mirada y una perspectiva gestáltica, humanista, con una mirada también incluso con ejercicios y con herramientas, más allá de las lecturas, también utilizo ejercicios, trabajos personales, desde la arte terapia. Es importante también, bueno, yo me he formado y me sigo formando desde el arte, como desde el arte concretamente, desde las artes escénicas, ¿no? Y también utilizo toda esta información, todo este conocimiento, digamos, hago fusión también a la hora de poder aplicarlo, incluso desde la escritura, desde el teatro, bueno, desde diferentes disciplinas artísticas y el arte como un canal también, ¿no? Para poder, digamos, como conectar con lo que nos sucede, con nuestros malestares, para poder conseguir tomar conciencia de lo que nos sucede, darle un espacio, darle una voz. Bueno, pues todo esto a través también del tarot y su lenguaje simbólico, que es tan potente. Entonces, digamos como que dentro de todas esas fusiones, podríamos decir que ahí es donde se concluye un poquito cuál es mi recorrido, mi historia y mi forma de abordar ahora mismo mi relación con el tarot y como pretendo poder compartirla y poder, digamos, digamos, sí, compartirla especialmente y acercarla, ¿no? Y acercarlo. El tarot me refiero a vosotras, a vosotros. Y bueno, pues simplemente, digamos que bueno, yo creo que por hasta aquí, por hoy, creo que está bien, que no es poco, que he hecho un vídeo más largo de lo que pretendía, pero bueno, creo que es importante. Así que aquí lo dejo para que escuchéis hasta donde os apetezca y queráis. Y sí que lanzo mi pregunta me encantaría que pudierais escribir, responder cuál es vuestra experiencia con el tarot, vuestra historia con el tarot. Y si habéis tenido también estas contradicciones con el propio tarot en cuanto a negarnos que esto pueda marcar, por cierto, porque eso no lo he comentado, pero a negarnos a que esto también forma parte también de mi perspectiva hacia el crecimiento, ¿no? De negarme a ver que esto pudiera sentenciar de una manera tan drástica mi vida y de hecho el propio tarot, como el propio tarot a la hora de preguntarle por diferentes alternativas, como la respuesta también varía, es decir, como no hay nada estrictamente marcadísimo, ¿no? Sino que según como nosotras vayamos actuando, haciéndonos cargo, reflexionando, trabajando sobre nosotras, sobre nuestros vínculos, etcétera, estas líneas a lápiz se van transformando, ¿no? Así que, bueno, como pasamos de ser meras espectadoras de nuestra vida y que ocurre a poder hacer esa transición a ser, digamos, como
personas que están haciendo activas con su propia vida, ¿no? Y haciéndose cargo de ella. Y formando ese camino que quieren conseguir, ¿no? Esa mejor versión de una misma con todo lo que conlleva. Así que bueno, me gustaría, sin más, ya me despido, me gustaría saber vuestras experiencias con el tarot, esas contradicciones, como decía, cuál es vuestra historia, bueno, que compartáis vuestra experiencia sería genial. Así que sin más, os mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Cuidaros mucho.